Hola, soy Junilex. ¿Les gusta Nintendo? Pues qué bueno, porque el día de hoy les voy a contar un poquito de su historia. Comenzamos. En 1989, Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Kopai para producir cartas Hanafuda, las barajas de naipes tradicionales japonesas. Poco a poco, la marca se adentró en los videojuegos electrónicos, pero no sería hasta 1977 cuando comercializaría su primera videoconsola, la Color TV Game. Ese mismo año, Nintendo ficha a una figura crucial, Shigeru Miyamoto. Este es el artista visual que creó la estética de juegos como Donkey Kong y Mario Bros, universos muy personales asentados en el ADN de la marca. Los 80 fueron años de crecimiento. En 1979 se inaugura Nintendo of America, la filia de Nueva York que abriría la empresa al mundo occidental. En 1981 llegaría uno de los primeros juegos de plataformas, Donkey Kong, que se deriva de la creación del emblemático Mario, llamado así por su parecido con el dueño de las oficinas de la empresa. En 1983 se lanza la primera consola para el hogar, la Famicom japonesa, que se convirtió en NES para el resto del mundo. Un éxito rotundo del que se vendieron más de 60 millones de unidades, funcionaba con cartuchos y le valió a la compañía para crear las bases de su imaginario popular. Nombres que todo fan de los videojuegos conoce como Super Mario Bros, La Leyenda de Zelda, Metroid o Castlevania. Para reforzar la imagen de su producto, creó el sello Seal of Quality, un distintivo que aseguraba un exhaustivo control de calidad. En la actualidad hay casi 6.000 millones de usuarios con un teléfono móvil, pero en 1989 nadie había jugado aún con una consola portátil de cartuchos, hasta que llegó la Game Boy, que vendió 200 millones de unidades en todo el mundo. Su portabilidad se amplió con el target de los videojuegos a un público más adulto. La sencillez de su uso y el amplio surtido de videojuegos hicieron el resto. Tetris fue su producto más emblemático durante años. Ha sido el juego más vendido de la historia con 170 millones de copias, recientemente superado por Minecraft. Una empresa que fundamenta la innovación puede sufrir algunos tropiezos. En 1995, la consola Virtual Boy solo vendió 770.000 unidades. Su apuesta por las imágenes tridimensionales era demasiado ambiciosa para las limitaciones técnicas de la época. Además, su elevado coste y escaso catálogo y la incomodidad del casco impidieron que se conectara con el comprador. El mayor error en la historia de Nintendo fue su fallida aventura con PlayStation. A finales de los 80 se alía con Sony para crear una consola que usaría nuevos CD-ROM en lugar de los clásicos cartuchos, pero en medio del proceso Nintendo se bajaría del barco, que daría como resultado en la PlayStation 1, precursora de una de las franquicias más poderosas. En resumen, la propia Nintendo ayudó a crear a su gran rival, y eso llevaría a la decepción de consolas como la GameCube. A pesar de la calidad que ofrecía la tecnología God, el disco óptico que daba formato a sus videojuegos, esta apuesta personal la dejó fuera del mercado. Tan solo se vendieron 22 millones de unidades, mientras los competidores como Dreamcast, Xbox y PlayStation dominaban el sector de los primeros años 2000. GameCube dañó las finanzas de Nintendo hasta tal punto que los japoneses replantearon completamente su estrategia. Precisamente este error los llevó a apostar por una identidad única, original y transgresora. Dejó de competir contra Sony y Microsoft, que luchaban por los heavy users, con gráficos cada vez más realistas y una usabilidad compleja. Mientras en 2006 Nintendo impactó al público con Wii, una consola para toda la familia, en Wii no había entrevesados movimientos de comandos, sino un mando inalámbrico que detectaba el movimiento del cuerpo y potenciaba el carácter festivo y grupal de los juegos. Cubrió una necesidad que nadie había detectado y los consumidores le premiaron con la compra de más de 100 millones de unidades. En marketing, a esta estrategia se le conoce como Océano Azul. En lugar de lidiar con el mercado saturado por grandes competidores, Nintendo buscó a nuevos consumidores, escuchó sus demandas y fidelizó con productos innovadores que nadie más ofrecía. Así llegó también Nintendo Switch, que desde su lanzamiento en 2017 ha conseguido más de 55 millones de ventas. Es la primera consola híbrida, tanto portátil como de sobremesa, e incorpora los famosos mandos Joy-Con, que pueden utilizarse pegados a la consola como un solo mando o de forma independiente. Por su parte, Pokémon Go ha revolucionado el mundo del ocio, con un instrumento tan apetecible como la realidad aumentada, que aunque se lanzó hace 4 años, el juego en el que hay que salir a la calle para cazar Pokémones sigue siendo el éxito que en 2019 generó $1.400 millones. Nintendo sigue en plena forma. Animal Crossing fue el juego más popular durante la cuarentena y se atreve con retos tan diferentes como Nintendo Labo, los accesorios de cartón para crear nuevos diseños en Switch. ¿Cuál crees que sea el próximo éxito?
Fue muy interesante saber cómo de pasar a hacer cartas pasaron a ser una de las empresas de videojuegos más grandes que hay en el mundo. Nos gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!